digamos, hoy estamos tocando temas fuertes y es necesario hablar de las cosas que pasan, no podemos taparnos los ojos. A mí me duele profundamente, y lo he comentado en algunas oportunidades, no hay nada que me duela más que el maltrato a un niño o un anciano. Me rompe el alma, porque siento que son personas indefensas. Un niño ante un adulto es una persona indefensa. Un anciano que ya está en sus últimos años, por decirlo de alguna manera, las personas muy viejitas, que ya no tienen fuerza, que ya no tienen la misma forma para defenderse, para hablar, etcétera, etcétera, para pedir ayuda, también me parece terriblemente indignante que haya un maltrato hacia estas personas. Hoy vamos a hablar de los niños y vamos a hablar de los padres, pero no de tú, que son buenos padres, que se preocupan por sus hijos, que realmente dan la vida por sus hijos. No, vamos a hablar de esos padres que se borran, esos padres que de alguna manera rechazan a sus hijos. Está el caso del que solamente pone plata, pero nunca se aparece, se borra. Está el otro, el que vive con el hijo, pero que lo maltrata, le pega, lo ningunea, lo humilla, por ejemplo. Está el que se enteró que la mujer está embarazada y se borró y no aporta ni económicamente ni emocionalmente. Entonces, aquí hay un rechazo hacia el hijo. Hay un hijo que está solo, hay un hijo que sufre y que no es justo, porque ese niño no pidió venir a la vida, no pidió. Por eso me duele que un niño tenga que sufrir, porque para eso no lo traigas al mundo, no te embaraces, no embaraces a tu mujer. Bueno, hoy vamos a hablar con la doctora Carmen González, porque es una especialista en estos temas y porque además queremos que nos explique por qué una persona puede tener tanta maldad como para rechazar a un hijo, no sentir amor por su hijo, doctora, no sentir cariño. Primero quería decirte de que tenemos que hacer un programa especial para cómo los hijos maltratan a los padres y cómo finalmente ya quieren que se mueran, repartirse la herencia, etcétera. Porque el ser humano tiene que hacer el esfuerzo de saber amar. Como decía Marco Aurelio de Negri, amar, no todos tenemos esa capacidad, tenemos que aprender. Es un aprendizaje. Vamos a hablar de ese tema en otra oportunidad. Primero que cuando un padre pega a su hijo, se hace la idea que el hijo tiene un problema. No, el que tiene problema es el padre. Vamos a tratar de ver los orígenes y de los diversos padres. Hay, como tú dijiste, hay el padre que abandona, que lo engendra y nunca más lo ve. Hay el padre que le pega, lo maltrata, lo manipula, después le pide perdón, otros que le dicen que está muy bien. Pero también tenemos que ver el punto de por qué este padre no puede tolerar que el hijo no haga lo que él desea. ¿Qué orígenes tiene ese padre? ¿Cuáles son las raíces? ¿Y cuán cómplice es la madre? Lo que yo observo en la clínica es que el padre que es inmaduro, primero es inmaduro, después veremos por qué. Entonces, el padre que es infantil, entonces quiere que estos niños que son como pequeños pitufos, chiquitos, le hagan caso. La mayoría de veces es porque él tuvo un padre maltratador o una madre maltratadora que no le han enseñado la tolerancia. Como no le han enseñado a pensar, sino a obedecer, él se ha quedado así. Y entonces confunde deseo con realidad. Quiere que tú vayas a lavarte los dientes. El chiquito no va y le pega porque no tolera la frustración de que lo que él quiere no se vuelva realidad. Eso les pasa a los niños que quieren teta y no viene y patalean. Cuando una paciente dice, o alguien que te está escuchando, dice mi padre era muy estricto, mentira. Esos padres rectos son nada más que infantiles que quieren que las pobres criaturas hagan lo que ellos desean, porque no han madurado, porque han tenido padres o madres maltratadores, pero además porque tienen una mujer cómplice. Cuando la gente dice mi padre era feroz, monstruo, pero mi madre era noble, no es verdad. Era una madre asustada que temía perder al marido o porque había tenido un padre que era semejante al marido y entonces se vuelve cómplice. Cuando una mujer dice, no dice mi mamá me defendía, mi mamá decía no le pegues, no le pegues. Entonces yo le digo, ¿y qué le parecería si mañana su esposo a la hora de entrar hay una mujer que lo manosea? Y él dice, no, yo le digo que no me manosee.
ella es cómplice. Este hombre se deja manosear o cualquier caso semejante. Entonces, cuando una mujer no quiere y defiende al hijo, lo defiende y nunca más se vuelve el hombre a exceder. En cambio, cuando una mujer es cómplice, queda bien con el hijo diciendo no, pero es cómplice. Ahora, muchas personas que tienen pareja y tienen hijos pequeños, tienen el que todavía no tiene hijos o el que ya los tiene que saber que no le está pegando porque el niño hace algo, sino que él ha sido igualmente maltratado en la infancia. Pero algunos dicen, no, doctora, mi madre me pegaba, mi padre me agarraba a palos, pero se lo agradezco. No, señor, porque todas las emociones son de la infancia. Y como él ha tenido tanto miedo al padre, ni siquiera se atreve a reconocer que de niño los odiaba por maltratadores. Entonces eso lo guarda y va a salir disparado cuando por es padre. Algún lado sale. O sea, no es que necesariamente va a salir, no sé, porque que odies a tu papá de adulto o que le vayas a pegar a tus hijos, pero por algún lado sale. Se descarga. Exactamente. Ahora, también, primero las madres son cómplices y ellos han sido maltratados, son infantiles, con esa cara de que muy rectos. No, señor, acá no hay rectitud de esa manera. La rectitud no es poner la cara seria, no es nada más que un bebé, un nenón que quiere que le hagan caso. Pero ahora, hay padres que tienen celos del hijo. Muchas veces cuando el padre ha tenido un hermano que ha sentido que es el preferido de la madre, o cuando ha tenido un padre muy cercano a la madre, donde ambos se han necesitado y el hijo ha quedado fuera de este triángulo primero que existe entre padre, madre, hijo, entonces le tienen celos, trasladan al hijo los celos que han tenido frente al padre, poseedor de la madre, o ante el hermano. Y entonces toda la rabia y los celos le descargan. Inconsciente. Inconsciente. El problema no es el consciente, el problema es el inconsciente. Y entonces, en estos casos, estamos frente a una mujer que muchas veces se siente tan agredida, tan ignorada por la pareja, que inconscientemente utiliza al hijo como para que sea un aliado de ella. Entonces el marido siente de que esta mujer se está aliando con el hijo, lo siente como enemigos, la rabia contra ella se traslada al hijo y entonces descargan sobre la criatura. Ahora, ¿qué consecuencias trae? Las consecuencias son que el hijo odia al padre, porque justamente porque somos personas normales, tú no vas a amar a quien te patea o te golpea, entonces lo odias. Pero el padre te dice, te corrijo. Entonces el niño siente que el padre ha hecho bien, que lo está corrigiendo y se siente culpable. El niño se siente lleno de culpa por odiar al padre y más si te dice que es por tu bien, entonces esa culpa se acumula. Y estos son los seres humanos que van por el mundo sintiéndose o culpables de todo o sintiendo que no merecen nada. Entonces es gravísimo, ¿no? Y acá lo principal es que cuando vemos que un hombre maltrata a una mujer ahora, porque antes no, ahora ya la gente se indigna. Peor es maltrata a una criatura porque una mujer puede defenderse. Por supuesto. El niño no. Entonces tenemos la obligación moral de inmediatamente denunciar. Hay gente que dice, sí, hace años que sentimos llantos. Ni un llanto, porque estamos frente a una persona que si bien es padre, progenitor, como puede ser un mono engendrando a otro mono, no tiene condición de padre y es preferible separarlo, ¿no? Pero por supuesto, yo ya he contado en alguna oportunidad, ¿se acuerdan el caso de hace, no sé, 2 años más o menos, no recuerdo exactamente el tiempo, pero de este hombre que apareció un video de un vecino que lo grabó? El vecino grabó agarrando al chiquito, pero de los pelos lo metía al agua, así, al agua, y lo tenía ahí, el chiquito se ahogaba y salía desesperado, y lo agarraba a los golpes en el piso. Yo decía, no, ya no es padre. ¿Puede ser que un padre haga una cosa así? Y la marmota de su mujer mirando ahí y no hacía nada. Lo que pasa es que esa mujer... No hacía nada. Claro, a esa mujer también la han maltratado y se quedan estupidizadas, congeladas. Pero el asunto está que tenemos que saber que cuando un hombre
o un ser humano deja de pensar, porque yo puedo querer matar a mi hijo, pero pienso que no. Cuando la emoción se descarga por el cerebro reptil, ese hombre ya no piensa. Y lo principal en la vida es enseñar tolerancia para que aprendan a pensar. Claro. Y si tú no piensas, no eres persona. Y cuando haces que te obedezcan porque eres la madre o padre, le impides. ¿Qué es pensar? Claro. Por ejemplo, ¿cuántas veces muchos padres responden, pero mamá, ¿por qué? Te dicen, porque sí, porque te lo digo yo. No le estamos enseñando a pensar. Claro. Le tenemos que decir, no, hijito, porque esto no es bueno para ti por tal motivo, etcétera. Ya cuando seas un poquito más grande lo vas a entender. Ahora acepta lo que te estoy diciendo porque yo lo hago por tu bien. Pero le das el motivo, el por qué no. Claro. No le puedes decir por qué no, porque soy tu padre y te lo digo. O te meto una cachetada y te obedece al miedo No, tu hijo. los niños Porque no claro. sirve que te obedezca al miedo, porque el día de mañana va a tener una cicatriz gigante y no va a tener una conexión contigo. No va a poder pensar, Porque, además. Exactamente, además no va a poder pensar. Nos tenemos que ir a una pausa, doctora, pero vamos a regresar para hablar de este tema. Vamos a abrir líneas 212-5353. Cuando el padre rechaza al hijo, se borra, no lo quiere ver, lo maltrata, lo ningunea. Hay muchos de estos Pero casos. además, ¿cómo te reconcilias con ese padre para que vayas, encuentres la paz? Y no te pase como el cantante Luis Miguel, que se odia al padre y hace películas con el padre. O para que no repitas la historia. Para que no repita la historia. Exactamente. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con la doctora Carmen González. Porque son la base del matrimonio. Muy bien, aquí estamos, seguimos en confianza, temas fuertes estamos tocando el día de hoy y este es un tema que duele, que hiere. Si has sido tú un hijo de un padre que te ha maltratado, de un padre que te ha golpeado, que te ha olvidado, que te dejó de un día para otro y estás con ese dolor, es bueno tratarlo. Estamos con la doctora Carmen González. Uno tiene que procesar, porque también hay padres que maltratan de otra manera, te ningunean, te comparan con otras personas, no se prefieren a uno y no se dan cuenta que los otros sufren. O sea, hay muchas formas de maltrato. Pero usted decía, doctora, antes de irnos a la pausa, que hay que reconciliarnos con ese padre y reconciliarnos con nosotros mismos para no repetir la historia. Hay algunas características que me dicen de que, primero, que no tenemos por qué tener padres perfectos. Si bien tú apoyas en este programa, apoyamos para que a nadie lo golpeen, pero ¿qué pasa si a pesar de eso los padres si ya te está, golpean? ya pasó y te golpeó? Claro, no te puedes quedar llorando toda la vida por eso. Las emociones cuando soy chiquita yo puedo ser víctima de... Además no hay padres perfectos, pero de alguna manera soy víctima de los padres. Muy bien, porque repiten, etcétera. Muy bien. Pero si es que yo cuando soy chiquita, acérquese, doctora, cuando soy chiquita se me ha pegado, tengo esas emociones dolorosas. Cuando yo soy adulta, adolescente, yo tengo que procesar eso, tengo que saber que no lo hicieron a propósito, sino que a ellos les colocaron emociones horribles. Difícil, doctora. Pero es que hay que hacerlo. Porque no estamos hablando del papá que un día se equivocó, te jaló la oreja, te dio una cachetada, que no lo justifico, pero que yo ya. te digo algo. A mí, por ejemplo, y a ti, nos ha maltratado la madre. Pero dime, si yo hubiera estado en el pellejo de mi madre, criada por una tía psicótica, sin madre, sin padre, probablemente habría actuado como ella. Yo no soy mejor, yo he tenido otros elementos. Y yo siempre... No, claro, pero por eso voy. Yo un día le comenté a la doctora que de repente a mí me podían dar un pellizcón, me podían jalar la oreja, bueno, ya. Son cosas que de repente son las que aprendieron de sus padres y ya, y que de repente como niños nos incomodaban. Pero... Claro, pero mi mamá se ocupó de darme educación, mi mamá muere por nosotras, mi mamá siempre está pendiente, es mi fan número 1, etcétera. Claro, esas son cosas que de repente repiten de la historia. Pero hay padres, como el que yo le comento, doctora, muy que crueles. me decía, exactamente. Pero entonces, que son padres que no les han enseñado, han tenido modelos para ser así. Entonces, lo que pasa es que en esta época, cuando yo veo que maltrato a mi hijo, voy a una terapia. Los hijos maltratados van a una terapia, pero antes te quedabas con el paquete completo que te habían dado. A mi madre, por ejemplo, la mandaban a vender cosas a la calle, le pegaban si no vendía. Pero esa
fue su historia y ella me maltrató, pero yo no puedo continuar porque está bien que de niña me llene de odio, de pena, de rabia, de impotencia, pero si yo crezco tengo que pensar que ella fue así su historia. Es como decir, a ti, las dos somos jugueras, las dos hacemos licuadoras, somos jugueras, muy bien. A ti te dan fresas malogradas y yo tengo fresas ricas. Tú no eres mejor juguera que yo. Te dieron insumos emocionales peores. Entonces, si a las personas que están mirando el programa, tienen que saber que está bien que de niña sufra, pero cuando yo estoy adulta tengo que ir a procesar. Tienes que superarlo, ¿Por qué? Tienes que trabajarlo. Tengo que trabajarlo, tengo que saber primero que es un peligro que siga con el rencor porque lo voy a pasar a mis hijos. Y segundo, que no lo hicieron adrede. Entonces yo tengo que decir gracias mamá o papá que me diste la vida. Me fregaste, me jodiste, te he odiado. Pero ya me di cuenta que no me pudiste dar ni más ni menos. Gracias por la vida. Claro. Pero que si tú sigues recordando y llorando y rabiando, quiere decir que está viva esa emoción y es peligrosísima, porque si tienes viva la rabia y la pena, vas a buscar parejas para descargar eso. Entonces hay que descargarlo procesando, no olvidando. Por ejemplo, yo te decía que me entrevistaron sobre Luis Miguel. Sí. Su papá fue cruel, fue el monstruo. Pero él no se ha reconciliado con ese padre. Pero ¿cómo se reconcilia con su padre si él cree que fue quien mandó a matar a su madre? Escúchame. Es muy fuerte. Pero yo sé, mira, yo he tenido casos terribles, pero yo me pongo en el caso. ¿Qué trastornado habrá estado el padre? Tú estás poniéndote en el caso de que un padre que mata a una mujer debe ser dolorosísimo. Pero son padres que no les han enseñado a pensar y cuando sienten algo se convierten en animal. Cuando un hombre mata a la madre o a quien sea, a su madre, etcétera, porque hay trastornados, es porque en ese momento ya no piensan, no les han enseñado. Uno tiene que estar pensando en lo que sientes. Son como animales. Claro, lo que dice la doctora no es justificar de alguna manera. No, lo que está diciendo la doctora es, si nos pasó eso, claro, nuestro padre nos golpeó, maltrató a nuestra madre, lo que sea, X situación que fue dolorosa, no podemos quedarnos con ese dolor y sufriendo y agarrarnos de la cicatriz y moverla para que nos duela más, porque al final podemos terminar repitiendo la historia o podemos terminar fregándonos la vida, sufriendo cada día de nuestra vida. Entonces, claro, a lo que va la doctora es que tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos y decir, bueno, eso pasó, ya está, fue su historia, fue el rollo de mi papá, de mi mamá, me fregó la infancia, ok, perfecto, pero quedó ahí. A partir de ahora yo tengo que ser una persona distinta, tengo que superar eso y no tengo que repetir la historia, porque si no mis hijos van a sufrir. Claro, yo soy mi padre y mi madre, ya no soy chiquita, ya no soy víctima de nadie. El asunto está que es bien difícil procesar ese rencor. Muy difícil. ¿No? Hay que pensar nomás que si a ti te han maltratado, si tú hubieras tenido la historia de tu padre o madre, serías igual. No somos mejores. Claro, tenemos que tener una vida independiente. Cuando somos niños, ok, lo sufrimos, podemos aceptar lo que dicen nuestros padres por el miedo, por lo que sea. Ya, sufrimos, ya está, esa etapa ya pasó. Hoy, supérala. Hoy, haz tu terapia. Hoy piensa en todas las cosas buenas que te pasan. No te quedes como regodeándote en ese lodo que te hace daño. Y además te han regalado algo que no tiene precio, que es la vida. Exacto. Y hay tips. Cuando alguien recuerda su infancia y empieza a llorar, quiere decir que sigue con la indigestión de hace 30 años. Exacto. Y eso no puede ser. Ahora, también es importante que las madres se den cuenta de que si le tienen miedo a la pareja y si es que tienen miedo a defender al hijo, ellas tienen que buscar ayuda. También las madres maltratamos mucho, pero también se maltrata cuando prefieres a un hijo. Cuando al hijo mayor lo haces como el marido sustituto. Cuando permites, es maltrato, cuando permites que el hijo mayor o el que gana plata, sabe lo que se convierte en padre de los demás. Entonces, mucha gente tiene vacío porque ha sentido que la madre no era para ellos, ¿no? Entonces, y eso no nos podemos quedar con ese vacío. No. Hay que procesarlo. Procesar es decir, ya pasó. Tenemos dos llamadas, doctora. Ya, perfecto. Está en la línea Ricardo y luego Carlos. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Puedo dirigirme a la doctora? Sí, por claro, favor? te está escuchando. Dime, Ricardo, dime. Doctora, ustedes están enfocando en el supuesto maltrato del padre, pero tampoco ustedes deberían enfocarse también en el maltrato de las progenitoras con respecto a los niños. En mi caso, por ejemplo, la señora está cometiendo maltrato psicológico emocional a mi hijo porque lo tiene casi secuestrado casi 10 meses y no me lo deja ver. Claro, y lo ha expuesto ante maltrato. diferentes parejas y está cometiendo alienación parental. Y además, yo me dijo la existen criminalística que ella lo ha expuesto ante diferentes parejas y para que mi hijo no hable, no lo acuse, ella le pega, lo amenaza, lo intimida, lo sugestiona. Entonces eso está mal, eso también debe ser criminalizado con respecto a muchas progenitoras que cometen eso. Bueno, en realidad cuando estamos hablando del padre, estamos hablando en general, padre ¿no? Y madre. Cuando decimos los padres, nos referimos al padre o a la madre. En este caso, claro, a veces nos hemos como enfocado en la figura del papá, pero... Yo te diría, Ricardo, si tú fueras mi paciente, yo enfocaría de dos maneras el problema. Primero, en el aquí y ahora. No puede ser posible que no permitan ver a tu hijo, pero además no es posible que lo maltraten. Entonces, yo agotaría todas las vías legales, etcétera, como para que esto se arregle. Primero, y ahora que estamos luchando contra la corrupción, seguramente vas a tener mucho más facilidad para impedir esto. Primer punto. Para impedir eso que dices tú. Muy bien. El segundo punto, yo si fueras mi paciente te diría, tenemos que trabajar contigo, Ricardo, para saber que la casualidad no existe. ¿Por qué tú buscaste a esa mujer? Inconscientemente. Porque el inconsciente elige. La pareja... Bueno, pero de alguna manera la dejó por algo, claro, o terminó con ella por algo. No sabemos, pero ya la elección... Ya, ¿entiendes? O sea, tú si compras una sortija y compras de bronce, quiere decir que no sabes lo que es el oro y quieres frustrarte, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver, Ricardo, por qué elegiste una pareja así. Porque en una relación de pareja no hay una víctima y un culpable. Si todos los días un hombre chanca a una mujer, ella no es la culpable, ella es agresiva pasiva. Entonces habría que ver por qué elegiste. Claro, también para que no repita la historia con otra mujer. Porque vas a volver exactamente, vas a volver a conseguir otra persona. Si esta mujer no sabía querer, pregúntate a quién cuando eras pequeño, quién en la infancia no te quiso, o si viste a la madre o al padre malqueridos. Entonces, desde esos dos puntos de vista. Muy ¿no? bien, pero sí, Ricardo, sigue hasta las últimas consecuencias. Claro. Porque para ti debe ser dolorosísimo ver que tu hijo está siendo maltratado, que además le presenta a distintas parejas, un ambiente absolutamente inestable. Y sigue además, hasta ¿qué el ha final. pasado para que no puedas terminar bien? ¿Me entiendes? Exacto. ¿Qué pasó? De repente ella es violentísima, entonces por mi hijo me hago el tonto hasta poder arreglar. Si la situación es así como nos dice Ricardo, tiene que sacar ese niño de ahí, claro, porque por es supuesto. terrible la situación que está viviendo. ¿No podemos recibir la llamada de Carlos rapidito? Rapidito, sí, ya, porque me dicen que ya tenemos que terminar la secuencia, pero quisiera no dejarlo en el aire. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laurita? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola, Carlos Avileno. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, mira, para poder terminar y generalizar un poco el tema, sobre todo la conciencia que debemos tener nosotros como personas adultas y como padres. Hay algo que es la salud mental. Y a veces nosotros nos reprimimos ante ellos y decimos, no, yo no voy a un psicólogo porque yo no estoy loco. Y de eso no se trata. La salud mental hoy en día es algo que debe ser valorado más de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Para poder también evitar nosotros reacciones que de repente no queremos tener no solamente con nuestros hijos, sino ante la sociedad en general, ¿no? Exactamente. Sí, tienes razón. Eso es Gracias. básicamente lo que quería aportar. Claro, Gracias. tienes toda la razón, pero somos una sociedad como muy concreta, muy básica, muy primitiva. En otros países europeos, por ejemplo, existen trastornados, pero no en la cantidad, porque son sociedades con menos desamor social. Acá, violencia. Al desamor que hay en las familias se une que no hay líderes emocionales, no hay líderes maduros, responsables, no existen. Entonces somos una sociedad que con la justa sobrevivimos miles de personas no saben cómo comer, no hay comida. O sea, es realmente terrible, pero aún así
programas como el que tú tienes tienen que seguir adelante. La gente aquí es maravillosa también. Yo conozco mujeres que de repente me dicen, ya nunca más les pegué a mis hijos. Acá las mujeres, madres y padres entienden cuando se les habla bonito, cuando escuchan de que tú maltratas sin querer, pero tienes un inconsciente, tienes un animal dentro con el que tenemos que luchar. Y hay que probar, siempre. porque yo, por ejemplo, con mi hijo, el más chiquito, que es más movido, lo que hago a veces es, no sé, se frustra él, entonces voy y le digo, hijito, te voy a explicar. No, te voy a explicar, amor. Esto es así porque bla, bla, bla. Tú eres un niño inteligente. Yo sé que si tú te pones a pensar en lo que te estoy explicando, lo vas a entender. Porque tú eres bueno, eres cariñoso, eres inteligente. Y cuando le hablo bonito así, ya, mamita. Pero ¿sabes abraza. por qué? ¿Sabes por qué? Porque él que está enojado, con tus palabras lo llevas, lo sacas del cerebro emocional y lo haces pensar. Y en el área del pensamiento, que es el neocórtex, no hay emociones. O sea, lo llevas a una parte a una capa cerebral donde no hay emociones. Sí, me funciona muy bien, lo recomiendo lo que un me montón. lo que me decía tu productor, sí, para terminar, es doctora, que me escuchó una vez con Milagros Leiva en ATV, creo, hablar sobre el tono. Cuando en la música, cuando tú pones guitarra y tienes voz alta en mi, el cantante sale mi. Igualito ocurre con las voces. La voz te jala, el tono de voz agudo, indignado, te jala tu indignación. Entonces yo recomiendo a los padres hablar en do. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tú te portas mal y, oye, Laurita, ¿qué haga? Do, re, mi, fa, sol, así. Claro. No, pero si yo hablo en do, en voz grave, Laurita, ¿qué te ha pasado? Y bajando hacia abajo, ¿qué te ha pasado? No, ¿qué te ha pasado? Claro. No, ¿qué te ha pasado? Si tú hablas en un tono grave, no hay forma que el otro se moleste. Responda mal. Ni con la pareja, ni nada. Si tú me dices, ¿pero por qué has hecho? Es que no pude. Hacia abajo, ¿no? Y en do. No hay pierde. Muy bien, vamos a hablar Muy en bien. detalle Ya, en otra sobre eso. oportunidad. Muy bien, Laurita. Muchísimas gracias a la Feliz de doctora estar Carmen contigo. González. Yo también, feliz, doctora. ¿Está con nueva red social? Sí, me ha abierto mi Twitter. Muy bien. Doctora muy bien. González se llama, @doctora González. Y en el Facebook, Carmen González, Clínica de las Emociones. Así es que ahí estamos. Muy bien. Ya, y compártanla, porque creo que ayer abrí y solo tengo 2. Porque En no Twitter, sé, en Twitter, porque no, en lo otro Ya tiene tengo 20, miles. me dicen. Muy porque bien. Lo hemos puesto en pantalla. Gracias, Gracias, doctora. ya, Muchísimas gracias, gracias. Laurita, ya. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.